justo en este contexto del Congreso de Usuarios de la Información, entendemos que hay servicios de información que son lo característico, pero también se han implementado innovaciones, tanto tecnológicas como servicios que son adecuados a la comunidad. Entonces quisiéramos que se explaye un poco con respecto a estos servicios y otras demandas de información que tengan los usuarios. En México tenemos una red nacional de bibliotecas públicas. Entonces estas bibliotecas públicas se encuentran en todo el país. Algunas de ellas están en comunidades, digamos, un poco más alejadas. Otras están en comunidades indígenas. Bueno, esta red nacional de bibliotecas públicas tiene servicios propios para el nivel social, ¿sí? Para diferentes comunidades sociales. ¿A qué me refiero con esto? Estas bibliotecas de la red nacional, por ejemplo, dan la hora del cuento, pero también dan, por ejemplo, el diseñar piñatas. Entonces eso se hace en la biblioteca. Entonces van a veces las mamás, a veces van a los niños o a veces van ambos a hacer esto. También está, por ejemplo, los talleres como de lectura. Si se empieza a leer una novela para hacer el hábito de la lectura con los niños o los jóvenes y se deja inconclusa para que en este caso ellos se queden, digamos, con la inquietud de ver en qué acaba. Pero depende también de dónde esté ubicada la biblioteca pública. A eso voy. Porque aunque hay servicios generalizados, sí hay servicios que se cargan más hacia un lado o más hacia otro. Por ejemplo, los talleres. El taller de piñatas, por ejemplo, o el taller de dibujo, etcétera, pues se inclinan en ciertas bibliotecas donde hay comunidades que a lo mejor requiere más acercamiento. En otras bibliotecas públicas donde la comunidad que las rodea es de, digamos, un nivel económico, educativo más alto, pues será de otra manera. O sea, eso va dependiendo del lugar donde esté ubicada la biblioteca pública. Eso por un lado. Luego, por otro, hay también la idea de crear, llamémosle así, centros comunitarios especiales para comunidades indígenas, donde adentro del centro comunitario haya servicios de información que respondan a la comunidad. Claro que el servicio de información requiere jalar información de algún lado, que puede ser de la biblioteca pública hacia el centro comunitario. Algunos tendrán pequeñas colecciones, pero ya es una idea de una unidad de información diferente. Y en cuanto a la tecnología, por ejemplo, el uso del internet o las bases de datos, ¿qué es lo que se ha visto en ese campo? Bueno, desde el sexenio pasado ya se tenía la idea de abrir el internet público. Y efectivamente en muchos lados tú te vas a un parque y ya tienes señal de internet, entonces te puedes sentar, está libre, entonces te conectas. En el metro de la Ciudad de México, que tiene como 12, 13 líneas, hay internet libre, entonces lo puedes jalar ahí. Y también esto se ha extendido hacia la comunidad rural. Hay pequeñas poblaciones donde también hay biblioteca pública, pero ya hay internet en las plazas, ¿sí? Entonces ahí se tiene acceso. Si ya se tiene eso, lo único es conectar a la biblioteca, catálogo electrónico, a la red para que la comunidad, sin ir a la biblioteca, lo puede hacer desde el zocalito del pueblo, por ejemplo, jalar la información de la biblioteca o de otras bibliotecas. Entonces, el uso de la tecnología pues sí se está dando. Y además otra cosa que se está entrando, por lo menos aquí en México, son las aplicaciones móviles desde un celular para que tú entres a una biblioteca universitaria, por ejemplo. ¿Cómo ve el avance sobre los servicios de información en México? Pero por ejemplo las bibliotecas universitarias, muchas de ellas están experimentando ya con redes sociales. Por ejemplo, el servicio de consulta o el servicio de referencia, darlo a través de su perfil de Face, donde quien sea manda su pregunta al servicio de consulta o referencia en la biblioteca universitaria y se responde de la misma manera. ¿Qué significa esto? Que la biblioteca universitaria tiene que estar en las redes sociales y empezar a meter información ahí, pero como funcionan las redes sociales que son de ida y vuelta, ¿sí? Es que si alguien pone alguna pregunta en el Face, la biblioteca tiene que responder. Entonces creo que las bibliotecas universitarias ya están experimentando con estos nuevos servicios en la plataforma 2.0. ¿Qué servicios tradicionales y no tradicionales son los que se han implementado o los que están actualmente brindándose a los usuarios, ¿no? De acuerdo a su
especialización? Yo me especializo en lo que son centros de documentación en salud, en concreto bibliotecas médicas. Mi área de especialización es la salud mental. En este caso, digamos, si yo llamaría actividades tradicionales o no tradicionales, tal vez sería en el área de hospitalización externa, ¿verdad? Donde puede haber ciertas actividades para los pacientes psiquiátricos que pueden ser efectivamente manualidades u otro tipo de actividades que los ayuden para confirmar, afirmar o apoyar el tratamiento psiquiátrico que están llevando. En este caso, esto se da en lo que pueden ser hospitales psiquiátricos. ¿Cuáles serían los servicios novedosos en cuanto a la implementación de las tecnologías? Bueno, en este caso yo trabajo en lo que es el sector de salud público mexicano, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si hablamos de tecnologías de la información y de la documentación, en realidad es muy escaso. Aquí más bien nos tendremos que referir en concreto a las terapias que brindan los distintos profesionales de la conducta y las actividades que ya mencioné hace un momento. En cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación, sería muy interesante efectivamente de alguna forma dar una formación de habilidades informativas para los pacientes psiquiátricos. No solamente sería un trabajo de profesionales de la información, bibliotecólogos, sino tendría que ir de la par con psicólogos o médicos psiquiatras en este sentido. Por lo pronto, los centros de salud mental, hasta donde yo tengo conocimiento, son básicamente para médicos, médicos residentes y personal administrativo en algunos casos. Para pacientes, desconozco que haya el ingreso de estos mismos a los centros de documentación en salud. Y en cuanto a innovaciones o estudios que se han realizado sobre justamente estos servicios, ¿ha habido algún avance en la recuperación de los pacientes o de los usuarios mismos? Bueno, en lo personal yo puedo decir que en mi tesis de maestría yo abordé lo que son necesidades de información de pacientes psiquiátricos y en la tesis doctoral abordé comportamiento informativo de médicos psiquiatras. En este sentido yo puedo decir que soy pionero en esta clase de estudios en México. Por supuesto que la mayor parte de mi bibliografía pues es anglosajona. O sea, la mayor parte de estudios que yo pude consultar, incluso el modelo de información que yo estoy aportando dentro de mi tesis doctoral, es basado en estudios anglosajones, y entonces yo de ahí retomo para poderlo adaptar a la comunidad o al caso mexicano, ¿verdad? Tomando los elementos anglosajones con el caso mexicano, y de ahí yo hago esta aportación. ¿Dónde podemos encontrar su trabajo de investigación de esta implementación de servicios de usuario? Podrían dirigirse directamente a lo que es a la biblioteca virtual de la Universidad Autónoma de México. Hay una sección exclusivamente que es Tesis UNAM, o sea, tesis de la universidad, o en su caso, las personas que quisieran contactarme directamente, les doy el correo electrónico, Gerardo Ruiz. Gracias. En este caso, nosotros deseamos hacer las consultas sobre los servicios en unidades de información que se brindan a los usuarios, ¿no? La cuestión es qué entendemos por unidades de información, ¿no? Entonces, yo le hablaba que siempre se ha hecho una distinción tradicional que es bibliotecas, archivos y centros de documentación. Los servicios tradicionales en cada una de estas tres unidades, quizá en bibliotecas siempre han estado más desarrollados, en archivos no tanto, y en centros de documentación apenas se conocen, ¿no? Pero siempre han estado volcados hacia el usuario de esos tres centros, ¿no? No sé, lectura en sala, consulta de los fondos, en el caso de las bibliotecas del tipo que sea extensión cultural o apoyo a los estudiantes, en el caso de las universitarias. Y todas esas, en los centros de documentación, al tratarse de centros especializados, siempre ha habido una preocupación especial por el usuario, ¿no? Por hacerle búsquedas de información, conseguirle la información que necesitan. Entonces, se siguen manteniendo, en su inmensa mayoría, esos servicios. Y lo que sí es cierto, yo querría destacar, en el caso de las bibliotecas, sobre todo las públicas, que se está dando una política, en muchas de ellas, de carácter social.
La biblioteca pública considera que debe cumplir una función eminentemente social, que en nuestro país empezó a desarrollar sobre todo con la crisis de comienzos del siglo XXI, la crisis económica, y bueno, a partir de ahí algunas bibliotecas consideran, sobre todo las públicas, que su función no es tanto la de proporcionar información, sino la de favorecer la inclusión informativa, social, de determinados grupos de personas que están excluidas por las razones que sean, ¿no? De hecho, se están desarrollando campañas pues para inmigrantes, para personas sin recursos, y eso es algo totalmente novedoso en el ámbito de las bibliotecas. Los archivos todavía no han llegado a ese ámbito, ¿no?, de lo social, y los centros de documentación tampoco, porque se suelen asociar a empresas privadas. También los servicios tradicionales y no tradicionales que se han implementado o siguen vigentes dentro de las bibliotecas universitarias. Bueno, en ese sentido es cierto que ha habido ciertos cambios, ¿no? Bueno, a ver, en toda esta evolución, tanto en general como ya específicamente en las universitarias, ha jugado un papel importante el tema de la informatización, ¿no? El que se hayan automatizado muchas de las gestiones y servicios que se prestan, ¿no? En las bibliotecas universitarias en general en nuestro país se siguen prestando los servicios tradicionales de, como les decía, de préstamo, lectura en sala, apoyo a la docencia y a la investigación, pero es cierto que, por ejemplo, con las nuevas tecnologías se está desarrollando ahora una tendencia, y por el hecho de que la gente lea más ahora en soporte electrónico, en algunas bibliotecas universitarias se está planteando la cuestión de deshacerse de fondo en papel, porque la mayor parte de los usuarios de las bibliotecas universitarias, que son los estudiantes, aunque también son los profesores, pues ya están manejándose con recurso electrónico, ¿no? En los servicios de préstamo, por ejemplo, se están desarrollando mucho gracias a las nuevas tecnologías el tema de la reserva de préstamo, el tema del autopréstamo, ¿no? Esas máquinas que se han creado en algunas bibliotecas universitarias donde el usuario puede por sí mismo devolver el libro en una máquina y no necesita al profesional. Y luego otra cosa muy importante, las páginas web de las bibliotecas universitarias se está desarrollando mucho lo que es el apoyo a la docencia, es decir, a la docencia y al alumno, ¿no? Entonces los bibliotecarios universitarios ahora están prestando un servicio que muy útil para los estudiantes, que es indicarles cómo deben hacer un trabajo de investigación, cómo deben buscar información, en qué fuentes, cómo deben redactarlo, metodología de la investigación. Y para el profesorado también están desarrollando unos servicios nuevos. El profesorado universitario tenemos que estarnos evaluando constantemente, ¿no? Y a veces lo que hacen los bibliotecarios universitarios es apoyarnos en búsquedas de información, indicarnos qué pasos debemos seguir para que nuestras publicaciones tengan más visibilidad, se publiquen en revistas de impacto, y se está desarrollando más esos servicios más enfocados y preocupados por el usuario. La importancia que tienen esos servicios para sus investigaciones de posgrado y de la continuidad, ¿no?, que deben tener los investigadores justamente como docentes. O qué servicios se tendría que implementar o mantener para llevar a cabo un buen trabajo de investigación. Hombre, yo creo que en ese sentido la biblioteca universitaria siempre ha sido consciente de que la universidad es fundamentalmente docencia e investigación, son los pilares, ¿no?, de la universidad. Y la biblioteca universitaria siempre ha estado al lado de sus usuarios más fundamentales e importantes, que son el docente y el alumno. Y por eso yo creo que han apostado por el apoyo en el desarrollo de la investigación, no solo ya de los docentes, sino también de los alumnos, en enseñarles a investigar. Por ejemplo, todo el tema del aprovechamiento de las redes sociales, ¿no?, en algunas bibliotecas universitarias, en el sentido de que, sobre todo como se están dirigiendo a un público que, como es juvenil como ustedes, ¿no?, que son los nativos digitales, y yo creo que ahí deberían mejorar, ¿no?, porque también es cierto que la mayor parte del personal, les hablo de mi país, de las bibliotecas universitarias,
pues son nativos digitales, ¿no? Es decir, se están haciendo con las nuevas tecnologías poco a poco y aún no tienen el concepto de que tienen ustedes, por ejemplo, para manejarse con las redes sociales, ¿no? Pues hacer estudios, ¿no?, de usuarios para que, hablando con el usuario, se sepa, sobre todo usuarios juveniles, ¿no?, bueno, jóvenes estudiantes, nos puedan aportar ese conocimiento que tienen de una tecnología que, bueno, poco a poco se va haciendo en todos los ámbitos, con todos, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar sus trabajos? Google Scholar, Google Academic, no sé si lo conocen ese. Sí, y el claro. ResearchGate también, ahí tengo trabajos en abierto. Pero vamos, mi correo es isadilla@ufm.es. Muchas gracias a ustedes.